Un dispositivo de cilindro émbolo cargado por un resorte se llena inicialmente con 0,13 libras masas de una mezcla de líquido y vapor de refrigerante 134A, cuya temperatura es de menos 30 grados Fahrenheit y cuya calidad es del 80%. En la relación que voy a tener de la fuerza es la constante del resorte por la elongación del resorte, que va a ser A por X. La constante del resorte va a valer 37 libras fuerza sobre pulgadas y el diámetro del pistón va a ser de 12 pulgadas. El refrigerante 134A experimenta un proceso en el cual aumenta su volumen. Al aumentar su volumen, lo que va a hacer es comprimir el resorte. Y me dice que el volumen va a aumentar al 50%. Calcule la temperatura final y la entalpía final del refrigerante. Ahora, fíjense que esto me da la sustancia que es refrigerante y me está dando que es en el sistema inglés, porque me da libras más. Entonces, ¿qué debo de hacer? Entrar a la tabla, buscar en el sistema inglés primeramente, que va a ser casi la mitad. Sistema inglés. Y busco para refrigerante 134A. Para el agua. Y voy a buscar donde diga refrigerante 134A. Refrigerante 134A. Ahora, vuelvo acá y me da las siguientes condiciones. Me dice que voy a tener un estado 1, donde la temperatura es de menos 30 grados Fahrenheit y un título de calidad del 80%. Como el sistema es cerrado, hay transferencia de energía, pero no de materia. Entonces la materia, que sería la masa, permanece constante, tanto el estado 1 como el estado 2. Y luego me dice que en el estado 2, el volumen 2 va a aumentar el 50%. Entonces lo que voy a hacer es el 100% más los 50% me va a dar 1,5 del volumen inicial. Y me dice que va a tener un resorte que se va a comprimir. Entonces la fuerza del resorte va a ser la constante eléctrica por lo que va a comprimir el resorte. Entonces sabemos que de dato tengo la temperatura 1 de menos 30, tengo la masa que vale 0,13 libras masa, con el sistema cerrado de la misma masa para el estado 1 como para el estado 2. La sustancia que sería el refrigerante 134A. Como la condición inicial me dice el 80% del título calidad, entonces estoy hablando de una condición de mezcla. Tengo la fuerza del resorte que vale 37 libras fuerza sobre pulgada y me da el diámetro del pistón de 12 pulgadas. ¿Qué debo de hacer? Primeramente, como me dice que va a aumentar, entonces va a ser el volumen 2 igual al volumen 1 más el 50%. Eso sería 0,5 del volumen 1, lo que va a incrementar. Sumando 1 más 0,5 me va a dar 1,5 del volumen 1, que es lo que me indica el volumen 2. Ahora voy a ver las condiciones de estado tanto para el estado 1 como para el estado 2. Para el estado 1 yo tengo la temperatura de dato, que es la temperatura de saturación, que va a ser igual a menos 30 grados Fahrenheit. Como me da un título de calidad de 0,8 es la condición de mezcla. Al ser mezcla, esta temperatura que me está dando es la temperatura de saturación. Y con esa temperatura de saturación yo determino mi presión 1. Entonces agarramos para la temperatura de menos 30. Para menos 30, para el refrigerante 134A, ¿cuánto vale su volumen específico y su presión? Primeramente la presión, ¿cuánto vale? 9,869 PSI. PSI. Entonces ya tengo la presión. Y como es mezcla, me indica entonces que hay tanto como líquido como vapor. Entonces, ¿cuánto vale el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado? Del líquido 0,0143. ¿Y el de vapor? 4,4300. Entonces agarramos y copiamos esos valores. 0,0143 y 4,4300 pies cúbicos sobre el libra masa. Y sabemos que el volumen 1 no es nada más que la masa por el volumen específico 1. Ahora, necesito sacar mi volumen específico 1, porque la condición de estado es mezcla. Y recuerdo que el título calidad es igual al volumen específico de dato menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido saturado. Agarro y despejo mi volumen específico 1. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Entonces mi volumen específico 1 es igual al volumen específico de líquido saturado más el título de calidad por el volumen específico de vapor menos el volumen específico de líquido. Entonces agarramos y determinamos mi volumen específico de líquido saturado, 0,0143 pies cúbicos sobre libras masa, más el título de calidad de 0,8, con la diferencia del volumen específico de vapor, que sería 4,43, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,0143 pies cúbicos sobre libras masa. Como son las mismas unidades, se van a sumar y me va a dar un volumen específico 1 que va a ser igual a 3,5463 pies cúbicos sobre libra masa. Me dice si le sale ese valor. ¿Le sale ese valor? Sí. Bien, al tener entonces mi volumen específico 1, ¿qué debo de hacer? Lo que va
a elongar, o lo que va a comprimir el resorte, va a depender de la variación del volumen. Entonces, yo sé que mi variación del volumen va a ser el volumen final menos el volumen inicial. Para eso tengo que sacar mi volumen inicial. Entonces, mi volumen inicial va a ser 0,13, que es la masa, por el volumen específico 1 que acabamos de encontrar, que sería 3,5463 pies cúbicos sobre libra masa. Libra masa con libra masa se van a simplificar, y mi volumen 1 va a ser igual a 0,461019 pies cúbicos. Me dicen si le sale ese valor. Lo mismo. Entonces ya tengo mi volumen 1. ¿Qué debo de hacer? Aplicar la variación del volumen. Entonces, mi volumen 2 va a ser 1.5 multiplicado por este volumen 1. Entonces agarran y multiplican este volumen por 1.5. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le sale? 1.5 por 4 por 0,461019. ¿Cuánto le da? 0,6915. Y ahí tenemos, ¿no? 0,6915, que sería mi volumen 2. Entonces, lo que va a comprimir el resorte es la variación del volumen que va a obtener. Entonces voy a tener que la variación del volumen es el volumen 2 menos el volumen 1. 0,6915 menos el volumen 1, que vale 0,461019 pies cúbicos. Y le va a dar que la variación del volumen es igual a 0,230481 pies cúbicos. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale eso, sí. Y ya con eso tengo mi volumen o mi variación del volumen. Como ya tengo el volumen 2 y el sistema es cerrado, la masa permanece constante. Entonces, al tener la masa y el volumen 2, puedo determinar mi volumen específico 2. Sabemos que el volumen específico 2 va a ser el volumen sobre la masa, cuyo volumen es 0,6915 pies cúbicos sobre la masa, que es 0,13 libras masa. Y obtengo mi volumen específico 2, que va a ser igual a 5,3192 pies cúbicos sobre libra masa. ¿Me dicen si le sale ese valor? Sí, Y ya con eso tengo mi volumen específico 2. ¿Qué hago para desarrollar y determinar la presión? Primeramente, la presión del resorte va a ser la fuerza del resorte sobre el área. Y sabemos que el área del pistón va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, primeramente determino el área. El área va a ser igual a pi por el diámetro de 12 pulgadas al cuadrado sobre 4. Y le va a dar que el área va a ser 113,098 pulgadas cuadradas. ¿Me dicen si le sale ese valor? sí. Y ya una vez que tienes el área, lo que aplican es lo siguiente. Lo que va a comprimir el resorte es lo que va a valer X. Sabemos que el volumen es área por diferencial de desplazamiento, que en el cilindro es lo que va a variar la altura. Entonces lo que voy a hacer es despejar esa altura. Al despejar la altura, o la variación de altura, va a ser el diferencial de volumen sobre el área. Como el diferencial de volumen ya lo tenemos, que sería este valor que tenemos acá, sobre el área que acabamos de determinar. Mi variación de volumen va a ser 0,23 pies cúbicos sobre el área del émbolo, que va a ser 113,098 pulgadas. ¿Qué hago? Convertir esos pies cúbicos en pulgadas. Entonces yo sé que, que un pie cúbico equivale a 12 pulgadas. Esto lo elevo al cubo para llevar a las mismas unidades. Y me va a dar que la variación de altura va a ser igual a 3,514 pulgadas. Me dicen si le sale ese valor. Sí. Y al tener esa variación, yo puedo determinar la fuerza de resorte o la presión de resorte, que la fuerza de resorte es la constante elástica por lo que va a comprimir, que sería la variación de X, sobre el área del pistón. Sabemos que la fuerza de resorte es 37 libras fuerza sobre pulgada por la variación de delta de X, que va a ser igual a 3,514 pulgadas sobre el área, que vale 113,098 pulgadas cuadradas. Y ya con eso determino la presión del resorte, que la presión del resorte va a ser igual a 1,149 libras masa sobre pulgadas cuadradas. Me dicen si le sale ese valor. Si puede volver a la variación de X un ratito, a mí no me salió lo mismo. Ya. A mí me salió 0,024. A ver, sáquenlo, por favor. Tienes que elevarlo al cubo, el 12. Ah, No. Entonces tiene que estar el cubo igual que el 1, digamos. 1 al cubo es 1 y este aquí sería mayor. ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Le sale ese valor? Igual. Bien, ahora sí. Entonces ya con eso determinan esta presión, que es la presión de resorte, que va a ser igual a 1,149 libras masa sobre pulgada cuadrada. Me dicen, por favor, si le sale este valor. Sí. Entonces, como ya tiene la presión de resorte, mi presión 2 va a ser la presión inicial, que sería la presión 1, más la presión de resorte. Mi presión inicial era de 9,869, más la presión de resorte que acabamos de sacar, 1,149 psi. Lo que me da que la presión 2 es de 11,019 psi. Me dicen si le sale ese valor.
A mí me salió 1,150 y 11,20. ¿Le sale este mismo valor o le sale otro? Lo demás. En la aplicación del resorte me salió 1,150 y en la aplicación 11,020. Ya, no me quiere responder. Ahora sí. Ya, como es aproximadamente lo mismo, no me va a afectar mucho, porque varía solamente son decimales, ¿no? Y aquí le sale 11, ¿cuánto le salió? 0,020, bueno, es mucho. No es mucho, ¿no? Con decimal, así lo que varía. Un 0,01 decimal. Ahora ya tengo entonces la presión 2. ¿Qué hago para determinar? Sabemos que la presión de resorte no es nada más que la fuerza de resorte por lo que va a elongar, o lo que va a comprimir, que es 3,514. Y de esa manera tengo la fuerza de resorte, que va a ser la constante de resorte por la variación de X, lo que va a comprimir. ¿Qué debo de hacer entonces? Como ya tengo la presión y ya tengo el volumen específico, porque ya tengo esta presión, que sería la presión 2, y tengo mi volumen específico 2, son dos datos de propiedades de tabla. Al ser dos datos de propiedades de tabla, yo puedo determinar una tercera o todas las propiedades que yo desee. Entonces, ¿qué hago? Voy a entrar con esta presión y este volumen específico a la tabla. Pero seguramente que no va a haber ahí esta presión. Exacto. Entonces tengo que interpolar. Entonces voy a entrar con esta presión de 11,019 y el volumen específico de 5,3119. Primeramente tengo que interpolar para esta presión, 11,019. Entonces voy a entrar donde la primera columna sea presión. Aquí la primera columna es presión. Y es de 11,019. Y yo tengo para 10 y 15. ¿Qué debo de hacer entonces? Si yo quiero para 11,019. ¿Qué debo de realizar? Interpolar. Interpolar. Entonces interpolan y sacan el valor. Entonces el valor que voy a tener de la presión de 10 y de 15, voy a tener esta temperatura de menos 29,52 y de 14,15. Yo quiero para 11,06. Mire, 11,019. ¿Cuánto le sale? Menos 26,39. Menos 26,39. Ya, eso lo estoy sacando ese valor. Ahora, ¿qué debo de hacer? Agarrar y determinar el volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado. Volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado. En este caso voy a solamente sacar el de vapor. ¿Cuánto vale para 11,019 el volumen específico de vapor saturado? ¿Cuánto le sale? Sabemos que para 10 es 4,3753 y para 15 es 2,9880. Yo quiero para 11,019. ¿Cuánto le da? Me salió 4,0926. Sí. Ahora 4,0916, digamos. Entonces agarro y comparo con mi volumen específico de datos, que vale 5,31. ¿Cuál es mayor? ¿Mi volumen específico de datos o el volumen específico de vapor saturado? Le da De dato. El de datos. Y si el de datos es mayor que el de vapor, ¿en qué estado se encontraría? vapor recalentado. Vapor recalentado. Entonces debo entrar a la tabla de vapor recalentado a esa presión, que es 11,019. Entonces voy a buscar el valor de 11. No hay para 11, hay para 10 y para 15. Y debo buscar el valor del volumen específico. Para 10 hay entre 5,1 y 5,38. Y yo quiero para 5,31. Entonces va a estar entre medio de estos valores. Y para 15 lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer entonces para este ejercicio? Voy a interpolar a esta presión el volumen correspondiente que tenemos de datos nosotros, que sería este valor, 5,3192, para determinar la temperatura para 10 PSI. ¿Cuánto le sale? Lo voy a hacer para que lo anoten. 5,3192, anótenlo. Y ahora saquen para ese valor de volumen específico cuánto vale la temperatura, que va a ser entre 40 y 60 grados Fahrenheit. Sáquenlo.
¿Para qué volumen era? 5, Para este volumen, 5,3192. Me dice cuánto le sale. Me salió 4,7782. No, Pero no, no sé qué no está le haciendo funciona. mal. al revés, tendríamos que No, hacerlo porque a mí me salió igual 4, creo que al revés, ¿no? Primero colocar los volúmenes específicos y luego la temperatura. claro, tiene que primero colocar el volumen específico porque es mi variable independiente. Ah, ya es verdad, Después, ¿no? por eso no le sale. El valor le tiene que salir entre 40 y 60 por si acaso. Ahora me salió 54,4596. Entonces, anotan ese valor, anótenlo. Y ahora para la presión de 15, voy a buscar este volumen, que es 5,31. Y aquí no hay para 5,31. ¿Qué hago entonces? Agarro cualquiera de los valores y voy a interpolar. No necesariamente tengo que ser exacto, ¿no? Entonces voy a agarrar con la misma temperatura de 60, de 40 y 60, voy a interpolar con estos dos valores. Entonces interpolen con estos volúmenes específicos y con este volumen específico y con esta temperatura. 3,4074 y 3,5577, correspondiente a 40 y 60 grados Fahrenheit. ¿Entiendo? Y luego lo vamos a aplicar multiplicado por este volumen que sería mi variable. Hágalo. Ahora el volumen específico, dice, o la temperatura igual. Sí, volumen específico sería mi variable independiente y con la temperatura de 40 y 60, que sería base de estos dos volúmenes específicos para esta presión. ¿Cuánto le sale? Esto va a ser para mi X y esto para mí va a ser Y, ¿no? La temperatura. ¿Cuánto le sale? Me avisan para que le proyecte el valor. Con el volumen de 5,31, ¿cuánto sería? 5,3192. 3,1467. No, no, está mal eso. Lo que quieren es temperatura, lo han cambiado. Volumen específico es variable independiente. La temperatura es la variable dependiente. Lo has hecho al revés. Esto es mi variable independiente, que va a ser X. Y aquí le voy a poner 40 y 60 el valor de Y. Sáquenlo bien. Me salió 294,3979. Está bien. Entonces, ese es el valor de la temperatura, porque fíjense, que no llega a 5. Hasta 220 sigue siendo 4. Entonces tiene que ser mayor a 20 para encontrar el valor de 5. ¿De acuerdo? Ahora sí. Una vez que tienen esos dos valores de temperatura, anótenlo. Y ya lo anotaron. Creo. A ver, vamos a anotar lo que te acabo de decir. El primer valor que le dije era para la presión de 10. Vamos a ponerle color negro. Para la presión de 10, ¿cuánto le correspondía a la temperatura? 54,46. Sí. Y para 15, 294,40. 244, 94,40. 94,40. Entonces yo quiero encontrar para la presión de 11,019 la temperatura. También debo de interpolar. Yo quiero para la presión 2, que va a ser igual a 11,019. ¿Cuánto va a valer la temperatura?
103,36. 103,36, que sería 103,4 grados Fahrenheit. Ahí ya tenemos la temperatura. Entonces, ya tienen ahí la temperatura, que es lo que me falta determinar la entalpía. De igual manera, como determinamos la temperatura, debo determinar la entalpía. Entonces, ¿qué debo de hacer? Agarrar para este volumen, sacar el valor de la entalpía. Entonces, ya tengo esta temperatura y yo quiero entalpía, que sería este valor de acá. Para 10 psi, saquen el valor de la entalpía para este volumen, que es 5,3192. Sáquenlo. Ahora la entalpía sería la dependiente, ¿no? Sí, la entalpía sería la independiente. La dependiente. La independiente sigue siendo el volumen específico. El volumen específico sigue siendo X y ahora Y va a ser la entalpía. Me dice cuánto le sale. 114,58. Ya, entonces agarramos y determinamos. La entalpía de A lo vamos a anotar. 114, ¿cuánto? 98. 58. 48, 98. 58. 58. Y eso va a estar en BTU sobre el libra masa. Hago lo mismo para la entalpía en B. Hacen lo mismo. Entonces agarramos y hacemos lo mismo, ¿no? Y lo hacemos con estos valores. De 11,41 y 115,38, que sería mi variable dependiente. Y el volumen específico sería mi variable independiente. Sáquenlo. $161,91. Y aquí lo anotamos, lo que acaban de sacar. ¿Qué sería? Lo que editaron ahorita. 161. 91. Ahora interpolan para saber la entalpía 2 para la presión de 11,019. ¿Cuánto le sale la entalpía 2? $124,23. Y le sale un valor de la entalpía 2. ¿De cuánto? 124. 23. Libras masa sería BTU sobre libras. Y ya tienen el valor. ¿Se entendió o hay alguna duda hasta acá?